Mi nombre ya mencionado, rectifico, José Bralquian Gómez Beltré. Nos congregamos en la Iglesia de Dios Tabernáculo de Restauración, Ezequiel 37:27. Eso está en Santo Domingo, República Dominicana. Soy casado por la gracia y la misericordia del Señor. Tengo una linda esposa y una familia muy poderosa que Dios me ha dado en este tiempo para guiarlo hacia su destino profético. Amén. Yo quiero que usted busque en su Biblia, por favor. Quiero impartir algo que el Espíritu Santo de Dios ha estado tratando conmigo en estos últimos tiempos para enseñarle y para bendecirle. Busque el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Vamos a considerar varios versos de la Biblia. Y Génesis capítulo 2, verso 7 también. Lo vamos a leer. Cuando lo tengan, me confirman con un amén y leemos la palabra de Dios. Amén, lo tenemos. Leemos la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en todo lo que se arrastra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el verso, capítulo 2, verso 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Dele gracias al Señor por sus palabras. Gracias, Señor, por tus palabras en esta preciosa mañana. Te pedimos, Dios del cielo, que tú bendiga a cada persona que está aquí, cada oyente, Dios, cada persona, Dios mío, que va a escuchar tu palabra predicada en esta preciosa mañana. Yo te pido, Dios mío, que tú reboses su copa, Espíritu Santo, que tú puedas tocar su vida de una manera poderosa, que tú abras el oído y el entendimiento, Dios mío, para que se conecten con tu gracia y con tu poder de una manera muy especial. Yo quiero que usted salude al hermano que está a la par y que usted le diga el tema de esta preciosa mañana: una naturaleza de un Adán caído. Dígaselo fuerte: una naturaleza de un Adán caído. Amén. Este es el tema que queremos ministrar, la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Pero para hablar de naturaleza podemos entender que la palabra naturaleza deriva del griego, que es la palabra krek, que quiere decir que es algo natural que se da por sí misma. O sea, cuando una persona tiene una conducta, usted se da cuenta que ella dice que yo soy así, soy natural, porque está fluyendo sola en las cosas que está haciendo. Por lo tanto, Dios, la Biblia dice que crea al hombre del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida. Y a mí hay algo que me llamó mucho la atención, hermano, y es que cuando Dios empieza a crear los cielos y la tierra, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, usando la palabra dabar, que es la palabra creadora de la nada. Cuando Dios toma al hombre, si usted se fija en la palabra, usted se da cuenta que Dios dice que Él lo forma. Y Dios, cuando Dios lo forma, no es lo mismo que le dé existencia a algo que no existe. Por lo tanto, cuando Dios agarra y crea al hombre, le da existencia, pero cuando Él le forma, lo forma con un carácter, lo forma con una asignación, le da principios y le da gobierno. Cuando dice la palabra de Dios que Él le dice a Adán: mira, tú vas a tener poder, tú vas a tener dominio sobre todo lo que está creado, sobre todas las aves de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra.
Ya Dios le estaba dando mandato a Adán, porque Adán ya le tenía un carácter formado. El problema de Adán fue que él no entendió lo que Dios le dijo, ni tampoco obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. Por lo tanto, cuando tú no obedeces lo que Dios te dice, tiendes a pecar y a caer en el pecado. Por eso, cuando Adán entendió que Dios le había dado un mandato y no lo cumplió, inmediatamente este hombre extendió a pecar. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando Dios te forma con un carácter y te forma con un principio. Los principios de Dios son para que tú te fundamentes en sus palabras y en el evangelio de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios forma a Adán, Dios le estaba diciendo: Adán, no simplemente fuiste creado para gobernar sobre las aves, fuiste creado para obedecer mi palabra, fuiste creado para tener dominio sobre todas las cosas. Si usted analiza, hay dos tipos de naturaleza: está la naturaleza natural y está la naturaleza espiritual. ¿Cómo así, varón? Si usted analiza la historia bíblica, usted se da cuenta que Pablo está hablando de dos tipos de naturaleza. Pablo dice que la carne y el espíritu no se tratan entre sí. ¿Por qué? Porque hay dos naturalezas dentro de usted que están peleando, y de acuerdo a la naturaleza que usted más alimente, esa es la que va a prevalecer. Por eso, cuando la naturaleza humana te está diciendo que tú no debes ayunar, ¿por qué? Por lo tanto, porque la naturaleza te está diciendo que tu cuerpo físico se va a desgastar, ¿verdad? Se va a desgastar por causa de abstenerte del alimento. Pero cuando usted va al silicio, la naturaleza humana le está diciendo a usted que usted no puede dormir en un piso porque puede ser que le dé un resfriado. Pero yo entendí algo, que mientras la naturaleza humana me esté golpeando, hay una naturaleza espiritual que me va a levantar. Porque los que ciegan para la carne, de la carne segarán, pero los que ciegan para el espíritu, del espíritu segarán. Y yo vine a decirle a alguien: de acuerdo a lo que tú estés sembrando, de acuerdo a eso usted va a tener victoria. Cuando usted se da cuenta que usted no nació simplemente para tener un trabajo, para ir a una casa. Usted nació para ser alguien más. No nació para ser alguien más en la tierra. Usted nació para ser un rey y un sacerdote. Usted nació para llevar el evangelio de Cristo. Usted nació como una nación santa, nación escogida, pueblo adquirido por Dios. Usted no es cualquier gente. Usted representa el reino de Dios en esta tierra. A su nombre sea la gloria. Y yo vine a despertar a alguien que está durmiendo, y viene a decirte, Timoteo, lo que Pablo te está diciendo es que aviva el don del fuego del Espíritu de Dios que hay en ti. Y hay gente que tienen fuego, pastora, pero ellos todavía no conocen lo que es el fuego. Cuando usted siente que se está quemando por dentro, cuando usted siente que la palabra lo está avivando, ahí mismo es que el fuego del Espíritu Santo está comenzando a tomar vida en tu vida. Yo siempre he entendido que cuando el fuego viene, primero viene la guerra, porque la guerra anuncia el fuego que Dios va a depositar en tu vida. Y si hasta ahora estás teniendo guerra y batalla, prepárate, porque el fuego de Jehová te va a tocar y te llevará a lugares altos. Adán estaba peleando con dos tipos de naturaleza. Estaba peleando con la naturaleza de su cuerpo y estaba peleando con la naturaleza espiritual por obedecer la voz de Dios. Fíjese que cuando la Biblia enseña que cuando Dios le habla a Adán, todavía él no hubiese creado a la mujer. Cuando Dios le dio el mandato a Adán, todavía él no hubiese creado a la mujer. Lea la historia, resuma la historia. La Biblia dice que en un momento determinado Cristo le habla a los escribas y a los fariseos, y él le dice una palabra: escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que está la vida eterna. ¿Qué Cristo le estaba diciendo? Ustedes simplemente leen, pero no escudriñan. En la escudriñadera, cuando usted escudriña la palabra, usted se da cuenta que dentro de ella hay un tesoro, que hay algo que va más allá, algo que trasciende, algo que no es natural, porque Dios no le habla carne, Dios le habla espíritu, y usted necesita ser un espíritu con él para que pueda entender lo que Dios le está hablando. Aleluya. Porque hay gente que Dios le habla a través de sueños, hay gente que Dios le habla a través de visión, hay gente que Dios le habla a través de la palabra, hay gente que Dios le habla a través de profetas,
profeta, pero todavía no han entendido el Dios que se le quiere revelar. Samuel, la Biblia dice que Samuel ministraba en el altar, pero no se le había revelado la palabra de Jehová. Escuche esto es un misterio, porque él estaba ministrando. Y si usted lo trae a la actualidad, usted se da cuenta que un hombre que está ministrando la palabra es porque conoce a Dios, ¿verdad que sí? Y Dios se le ha revelado. Pero Samuel estaba ministrando juntamente con Elí, pero no conocía a Dios. Cuando la palabra de Jehová se le reveló, él no sabía quién le estaba hablando. Por eso él fue donde el hombre experto que podía dirigir la voz de Dios para que él le entendiera. Y hay veces que nosotros tenemos que buscar a personas que sean maduras para contarle nuestros problemas, porque no todo el mundo entenderá el proceso que tú estás pasando. Y es ahí donde radica la verdadera identidad del hombre o la mujer de Dios. Fíjese, cuando Dios le habla a este hombre llamado Adán, Eva todavía no hubiese sido creada. Y esto me gusta mucho, porque como Eva se dio cuenta de que a Adán se le dio un mandato que no podía comer de la fruta prohibida. ¿Cómo esta mujer pudo entender lo que Dios le habló si ella todavía no estaba creado? Dicen los eruditos y estudiosos que del hueso del hombre contiene la información necesaria para hacer que una persona se mantenga firme. Escuche esto. ¿Y de dónde fue que sacaron a la mujer? Por lo tanto, Eva no tuvo que tener directamente una conexión con lo que Dios estaba hablando, porque la conexión fue sacada directamente de Adán. Por eso es que yo entiendo, pastora, que las mujeres tienen como un sexto sentido, porque ellas entienden cosas que los hombres no entienden. Ellas saben discernir cosas que los hombres no disciernen, porque la guerra primero se le va a revelar a alguien que tenga un corazón sensible. Excúseme los hombres, pero las mujeres saben derramarse delante de la presencia. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que nuestra lucha no es con carne ni es con sangre. La Biblia dice que es contra principados, contra potestades que operan en las regiones. Entonces hay personas que quieren entender que el diablo tiene cacho y tiene rabo. La Biblia dice que él viene a matar, a hurtar y a destruir. Por lo tanto, él no te va a aparecer como una persona que tú lo entiendas o que tú lo veas. El diablo es una influencia que te emite y te lleva a que tú peques, y cuando caes, entonces él se burla de lo que tú hiciste. No estés esperando al diablo como una persona física, porque es el que te influencia para que tú te molestes con los hermanos. Entonces cuando tú te molestas, él entonces te va en contra tuya y te dice: ¿por qué lo hiciste? Escuche esto, lo que le estoy hablando, porque hay gente que se molestan con los demás y pecan por causa de esto. La Biblia dice: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay momentos en la vida que nosotros como creyentes tenemos que hacer un stop y decir: ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo verdaderamente lo estamos haciendo para Dios, o lo estamos haciendo para el contrario. Porque el que ciega para la carne y el que ciega para el espíritu. Entonces hay una diferencia. Yo digo que es una línea, pastora, muy fina que nosotros tenemos que definir para saber a qué Cristo le estamos sirviendo. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivo. Si no, pregúntele a los espíritus que estaban encarcelados, que la Biblia dice que Cristo fue y les predicó, porque esos espíritus necesitaban la restitución de alguien que lo podía restituir. La Biblia dice que Cristo, los estudiosos dicen que Cristo le dice: muerte, ahora yo soy tu muerte.
Por lo tanto, cuando Cristo expresa esta palabra, yo digo que una gente que tiene destino no puede ver la muerte hasta que el destino de Dios no se cumpla en su vida. Porque lo más peligroso es alguien que cargue un destino profético en esta tierra. Si no, pregúntele gloria al nombre de Dios, a Simeón. Simeón cargaba una palabra profética que él no se iba a morir hasta que no viera la promesa del Espíritu Santo. Y yo me imagino que todos los que estaban con él, sus amigos, sus familiares, se murieron y decían: pero ven acá, ¿qué es lo que le pasa a Simeón? Que ya está demasiado avanzado en edad y no se muere. Dígale a alguien: es que hay una palabra sobre Simeón, y yo soy ese Simeón en esta noche, en esta hora. Dígale a alguien: yo soy ese Simeón, y hasta que Dios no me bendiga, yo no voy a ver la muerte. Y hasta que Dios no cumpla su propósito en mí, yo no me voy a morir. Es que la muerte tiene que respetar el día que a ti se te dio una palabra profética. La palabra profética tiene 3 tiempos de cumplimiento. Está el tiempo cronos, que es el tiempo de la preparación de Dios en la vida del hombre para llevarlo a cierto nivel y pueda alcanzar la madurez y el carácter de poder recibir lo que Dios le ha determinado. Está el tiempo kairos, que es el tiempo divino de Dios, donde Dios empieza a manifestar lo que ya Él ha dicho de tu vida. Y está el tiempo pleroma, que es el tiempo favorable que Dios ha escogido para ti, y donde Dios te encuentra y te da todo lo que tú necesitas en esta tierra. Usted no ha visto que hay personas que hoy están en un banco sentados, que nadie lo conoce, están ahí tranquilos, y de un momento a otro Dios los saca de ahí, los lleva a la nación y empieza a bendecirlo. Es que la promesa de Dios, aunque tú estés sentado, se van a cumplir en tu vida. Dios mío. Entonces, yo necesito hablarte de que tienes que identificar en qué reino estás peleando. Mateo capítulo 24 dice la palabra de Dios: se levantarán nación contra nación y reino contra reino. No está hablando de un reino físico, porque cuando te habla de nación te está hablando de una ciudad. Pero cuando te habla de reino te está hablando de 2 tipos de reino que no son de esta tierra. Está el reino de los cielos y está el reino de Satanás. Y por causa de estas 2 guerras, las naciones hoy en día se están matando. Por lo tanto, tenemos que identificar en qué tipo de reino estamos peleando. Porque hay gente que entiende que están peleando para el reino de Dios, y no es así. Porque de acuerdo a tu conducta y tu comportamiento, tú dirás a qué reino tú le estás sirviendo. Hay que ser muy fino en el evangelio, hermano. Porque Cristo nos llamó a dar frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? La paz, el amor, la benignidad, la bondad. Si tú tienes uno, lo tienes todo. Esto no es a media, porque obediencia a media no es obediencia. Entonces necesitamos saber o identificar verdaderamente si le estamos sirviendo a un Dios vivo y de poder. Yo digo que cuando una persona le está sirviendo a Dios, no importa la condición que se encuentre, sea espiritual, sea física, porque es que cuando Dios lo va a hacer contigo, no importa lo que la gente diga en tu contra, no importa quién se levante en contra tuya. Ojo con esto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios te llamó, no le preguntó a nadie. Él no le dijo a tu hermano, no le dijo a tu primo, no le dijo a tu tío, no le dijo a nadie. Él te llamó cuando tú estabas solo y cuando estabas sola. Por lo tanto, lo que Él va a hacer contigo, Él no le va a preguntar a nadie para hacerlo. Escúcheme, pero Dios no tiene favoritos, pero sí Dios tiene escogidos. La Biblia dice que Dios, la Biblia enseña, hermano, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a esto le dio potestad de ser hechos hijos. Fíjese
que cuando habla de la palabra a lo suyo, no está hablando de que Él vino a los que estaban ahí. Él vino a ejercer una función, pero ellos no recibieron la función que Cristo vino a hacer. Porque según redactan los estudiosos, dice que cuando Cristo vino a la tierra, los que estaban esperando era un Mesías que lo iba a libertar de la esclavitud de los romanos. Pero no era de una esclavitud natural, era de una esclavitud económica. Por eso ellos nunca recibieron a Cristo, porque Cristo iba a predicarle la palabra y a sacarlo del error donde ellos se encontraban. Por lo tanto, ellos nunca quisieron creer en Cristo como su único y suficiente Salvador en ese momento. Pero cuando vieron que Cristo murió y resucitó, muchos creyeron por el testimonio de ¿quién? De los apóstoles. Hay gente que no van a creer por tus antepasados, pero van a creer por lo que tú eres en Dios. Hay gente que no van a creer por lo que hicieron tus antepasados, pero como Dios te escogió a ti para revelarle algo precioso en este tiempo, ellos van a creer por lo que tú eres en Dios en este tiempo. Oiga esto. Fíjese que la palabra dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién se le dio la promesa de enemistad? No fue al hombre, excúseme, pero fue a la mujer. Y fíjese que en la Biblia, cada mujer que era de propósito salía estéril. Así es el proceso de Dios en una mujer. A veces nos sentimos estéril, que no podemos dar a luz el ministerio que Dios ha determinado, que no podemos alcanzar sueños que nosotros tenemos delante de Dios, que no podemos ejercer cosas que queremos y metas que queremos lograr, y nos sentimos estéril y nos deprimimos. Por causa de que hay una esterilidad que el enemigo ha puesto para que tú no te multipliques en lo que Dios te ha dicho que verás multiplicación. Pero yo vine ahora como profeta de Dios a decirte que todo lo que estaba ligado a las cosas pasadas en tu vida hoy se rompen. Y que desde hoy en adelante hay un antes y un después. En el área que no era productiva, Dios te está diciendo: voy a producirlo, porque yo soy el Dios que ciego donde no siembro y multiplico donde no he puesto. Alguien está aquí conmigo todavía. Yo vine a decirte que te voy a sacar del anonimato en donde te encuentras, y que voy a hacer lo que yo prometí contigo, aunque la gente no lo quiera creer. Dios necesita a alguien que tenga un corazón dispuesto a servirle y a dejarlo todo para Él meter su todo dentro de tu corazón. Mire, yo le voy a decir algo, y es que cuando Dios se va a revelar en la vida de una persona, el primero que viene a manifestar lo contrario se llama el enemigo. Yo digo que Satanás no es opositor por lo que él hace, sino por lo que él representa. Porque una cosa es que un día usted haga algo mal, pero una cosa es que usted siempre lo haga de la misma manera. Entonces hay gente que quiere buenos resultados, pero siempre hacer lo mismo. Y Dios necesita sacarte de esa monotonía para que tú entiendas que lo que Dios tiene contigo no está ahí. Es más, me atrevo a decir que hay personas que Dios los mueve de su hábitat. Por lo siguiente, porque Dios te cogió a ti para hacerlo. Y también habemos personas que le pedimos a Dios: haz algo poderoso en mi vida o conmigo, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque cuando a Dios le coge contigo, te quita el hambre, te quita el sueño, te quita todos los deseos que tú tienes. Porque cuando Dios se te va a revelar, el primero necesita que tú estés preparado. El pueblo de Israel, en un momento determinado, la Biblia enseña que él estaba oprimiendo a Moisés, porque ellos querían que Dios le hablara a ellos, pero
Moisés, conociendo el corazón y la intención de ellos, dice que subió al monte, consulta a Jehová. Cuando él lo consulta, la Biblia dice que Dios le dio mandato y le dijo: dile a ellos que se santifiquen por 3 días, que no estén con sus esposas, porque yo le voy a hablar. Cuando Moisés subió al monte por 40 días, el monte Carmelo, la Biblia enseña que el monte temblaba y humeaba, ¿cierto? Y dice que la voz de Jehová fue como un estruendo, y ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. ¿Ellos estaban mal? No. Ellos hubiesen pedido bien, pero no tenían la capacidad de poder recibir lo que ellos estaban pidiendo. Y así hay gente que pide mucho, pero dan poco. Entonces es necesario que así como tú le pidas, Dios te va a demandar. Y Dios lo que te va a demandar es oración. Lo que Dios te va a demandar es ayuno. Lo que Dios te va a demandar es consagración. Porque nadie puede recibir el Espíritu si no está alineado a la voluntad del Padre. Entonces necesitamos buscar la alineación de Dios para poder entrar en el mover profético que Dios tiene para nosotros. Predicador, ¿y cómo yo puedo entrar en el mover de Dios? Sencillo. Dios, cuando te llamó, te estableció, ¿cierto? Te limpió, te transformó, porque no eres la misma persona que cuando comenzaste. Ese es un punto a favor. El segundo punto es que en la consagración de Dios tenemos que apartarnos para Él. Esto lleva una responsabilidad de tiempo. Dígale a alguien: de tiempo. Porque a veces tenemos tanto tiempo, pero no sabemos administrar el tiempo que tenemos en nuestra mano. Eclesiastés capítulo 3 habla del tiempo y dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. O sea, hay momentos que nosotros tenemos que hacer un stop, como le dije ahorita, y saber administrar el tiempo que Dios nos ha dado y el tiempo que tenemos que buscar a Dios. Porque si tú analizas en el día a día, se te ve el tiempo que tú tienes que darle a Dios, y si no le pones caso a lo que Dios te dice, entonces el tiempo se te va y ese tiempo nunca será restituido. Pero cuando tú entiendes que tu compromiso no es con la iglesia, no es con el pastor, es con Dios, el primero que está en el culto de oración eres tú, porque tú sabes que tú vas a recibir algo de parte de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Yo necesito conectarte con lo que Dios te está hablando en este día. El tiempo es un factor tan fuerte que el tiempo afecta para maldición y para bendición. Uno de los hombres más sabios de la Biblia empieza a discernir los tiempos, Salomón, y dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir. Oiga esto, y hay tiempo hasta para tenerse de dar abrazo. Y si usted analiza desde la óptica natural, usted dirá: pero ¿cómo si yo tengo una persona a mi alrededor que me ama y quiere estar conmigo, no puedo darle un abrazo? Hay tiempo que no podrá darte el abrazo. Eso es literal, la Biblia lo dice. Y quien lo escribió fue un hombre que tenía conocimiento de los tiempos, porque lo discernió. Él sabía lo que estaba pasando en el pueblo de Israel cuando él empezó a declarar esta palabra. Y hay tiempo en tu vida que el Dios de todos los tiempos se te revelará, pero necesita que tú estés acorde con el tiempo para Él poder bendecirte en el tiempo correcto que Él estableció para ti. Predicador, ¿y cómo yo me puedo alinear al tiempo de Dios? Sencillo, haciéndote sensible al Espíritu Santo para que pueda ser el que te dirija. Porque no hay hombre humano que conozca la brújula del tiempo divino, sino el Espíritu de Dios. Cualquier persona te puede enseñar algo, pero si tú no lo practicas, ese algo no te puede bendecir.
Hay muchos argumentos en la Biblia, pero de acuerdo al momento que tú estés viviendo, ese argumento te va a ti a dirigir. Fíjese que hay palabras en la Biblia que usted la lee todos los días y el momento que usted está pasando por una crisis, ese verso es el que la bendice. Porque ese es el tiempo que Dios escogió para que ese verso sea en tu vida de bendición. Y hay personas que el libro de los Salmos, capítulo 125, a la altura del verso 5, se le está manifestando a ellos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Yo sé, mujer y hombre de Dios que está aquí, que en un momento determinado ha llorado, ha sufrido, ha pasado por desierto, pero el tiempo de la restitución del Espíritu está a punto de manifestarse en tu vida. Y no es porque yo lo diga, sino porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y Él quiere bendecirte y Él vino a tratar contigo de manera especial.